Capítulo 24 del libro de Números. Este estudio lo titulamos La estrella de Jacob. Es un capítulo hermoso. Vamos a ver las profecías de Balaam y en qué consistieron, qué fue lo que dijo. Vamos a entender las palabras que dijo, impresionantes. Obviamente estamos entendiendo desde el capítulo anterior que lo que en un momento dado estaba hablando Balaam era por voluntad de Dios. Era la boca, lo que expresaba Balaam estaba literalmente controlado por el Señor. Era de esa manera como es que eh, estaba llevando a cabo estas bendiciones. Y vamos a ver qué era lo que hacía Balaam, cómo es que se manejaba de manera muy común, que quiso hacerlo en esta ocasión, pero por supuesto que no le resultó. Dice desde el versículo 1, cuando vio Balaam que parecía bien al Señor, que él bendijese a Israel, no fue como la primera y segunda vez, en busca de agüero, sino que puso su rostro hacia el desierto. Aquí nos damos cuenta que realmente lo que estaba haciendo Balaam era como que colgarse de lo que él mismo dijo, sí, pero no lo dijo por sí mismo, sino lo dijo por el Señor. Es muy interesante esto, porque dijo, a Dios le gusta esto, entonces voy a hacerlo de forma diferente. Y dice la escritura que en esta ocasión no iba a ser diferente como la primera y la segunda vez, que en esta ocasión no iba a buscar agüero. Bueno, uno de los aspectos centrales en el desarrollo de los acontecimientos relacionados con el actuar de Balaam es el aspecto sobrenatural con que Dios dispone del hablar de las personas, como lo hizo en este caso con Balaam, que era Dios mismo quien ponía las palabras en la boca del profeta. Y en este caso de la tercera profecía que estaba a punto de declarar Balaam, no sería diferente, sería lo mismo en el caso de la potestad que Dios estaba desarrollando, imponiendo para poner palabras en la boca de Balaam. Sino que la diferencia la diferencia que vamos a ver es la actitud de Balaam. Es decir, vamos a observar que en esta ocasión la escritura hace notar claramente que dice que Balaam no fue como la primera vez, la primera y la segunda vez, sino que buscó agüero. Eh, y dice, y que puso su rostro hacia el desierto. Y esto también es una expresión muy interesante. Primero, la palabra agüero en el hebreo es la palabra nakhash, que se traduce como encantamiento, conjuro, hechizo. Esto significa que en esta ocasión Balaam, al ver que había agradado a Dios la bendición sobre Israel, la bendición que salió de su boca para Israel, entonces al darse cuenta que no podía él disponer de su propia boca para maldecir al Señor, perdón, para maldecir a Israel, entendió él que para estar bien con Dios ya no debía acudir a sus propios medios, a los agüeros, a los encantamientos, ¿okay? Sino que eh, en un momento dado lo que él iba a buscar a partir de este momento era, como dice la escritura, poner su rostro hacia el desierto. ¿Y qué significa esto? Bueno, en la escritura vamos a ver algunos pasajes que se describen en donde se describe esta expresión, el rostro, acerca del rostro de Dios, buscar el rostro de Dios. Y en este caso vemos que Balaam puso su rostro hacia el desierto, en lugar de buscar hacer un encantamiento o hechizo. Esto significa que en esta ocasión Balaam buscó el rostro de Dios, lo que puede entenderse como el hecho de haber buscado la aprobación de Dios, la aprobación del Señor. ¿Y cómo podemos entender esto? Bueno, vamos a entender vamos a algún pasaje para poder entender el contexto de esta expresión. Segunda de Crónicas capítulo 7, vamos a ver cómo es que el propósito de la oración que hizo Salomón
tenía eso precisamente. Y hay un aspecto hay un momento, un pasaje en donde se habla de esta expresión literal. Dice a partir del verso 14, segunda de Crónicas 7, verso 14, dice, si se humillare mi rostro, desde aquí vamos viendo el contexto, en qué sentido es que realmente uno puede buscar el rostro de Dios. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Así es de que el contexto correcto de buscar el rostro de Dios, ¿qué significa? Pues implica toda esta actitud, una actitud decidida a cambiar nuestra vida, a dejar el pecado, a ser convertido verdaderamente al Señor, orando, invocando su nombre. En fin, todos esto implica una actitud literal que nos permite, por supuesto, recibir la respuesta del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor lo ha dicho, lo ha declarado, que cuando hagamos todo esto, entonces Él nos responderá. Y así es que podemos entender que Balaam en esta ocasión está buscando el rostro de Dios, queriendo agradar a Dios. ¿Cuál era el problema con Balaam? Pues el problema con Balaam era que todavía estaba con esta actitud. Hasta este lugar lo llevó la actitud de tener una ganancia, de obtener una ganancia ilícita. Ese fue el problema. Y bueno, hasta este momento no vemos que Balaam haya hablado con el Señor y se haya arrepentido y haya pedido perdón. En su momento, muchos lo pueden entender quizás así, pero realmente no lo dice la Escritura de esa manera. Dice el verso 2, y alzando sus ojos vio a Israel alojado por sus tribus, y el Espíritu de Dios vino sobre él. Entonces, esto es lo que hace el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, en las personas para cumplir sus propósitos en cuanto a la profecía. Esto sin importar la condición espiritual en que se encuentren las personas. En este caso específico vemos muy claramente que el profeta, un hombre que estaba buscando un beneficio indebido, está siendo usado por Dios de forma impresionante. Nada más y nada menos, estas profecías que han sido cumplidas y serán cumplidas para Israel, para el pueblo de Dios. Pero, ¿qué significa esto? Que para que Dios cumpla sus propósitos, no importa quién va a usar en un momento dado. Puede usar a cualquier persona, incluso este hombre, este profeta Balaam, que en un momento dado era capaz de acudir a hechizos, agüeros, para llevar a cabo sus trabajos, ¿sí? Y algo que está prohibido por el Señor, por supuesto. Y en un momento dado, viene el Espíritu de Dios, como dice la Escritura, sobre él. ¿Para qué? Para cumplir sus propósitos. Y en el Nuevo Testamento, por ejemplo, vemos un caso característico clásico de esto. Por ejemplo, en el caso de Balaam, hay varios casos, pero en el caso del caso de Caifás, que es un caso característico, el sumo sacerdote que profetizó acerca de la muerte de Yeshua, que era necesario. Dice Juan capítulo 11, a partir del verso 49. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. Y dice aquí el versículo 51 es muy claro, fíjate lo que dice la Escritura. Esto no lo dijo por sí mismo. Es el caso de Balaam. Todo lo que estaba hablando no era por sí mismo, por más que quisiera agradar al Señor ya en ese momento, en la tercera ocasión, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó. ¿Qué nos está diciendo? Que el Espíritu de Dios estaba hablando a través de Caifás. Profetizó que había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos.
Esto a nosotros nos deja muy claro cómo es que el Espíritu de Dios ha actuado desde siempre. Independientemente de que indebidamente llamemos Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, solo para identificar las épocas en que se dieron determinadas escrituras, sabemos y debemos entender que el Espíritu de Dios ha obrado desde aquel momento en que revoloteaba sobre las aguas. Génesis 1.1. Así de que, ¿qué significa esto? ¿Qué nos dice la Escritura? Nos dice que Dios no cambia, que el propósito de Dios para Israel es desde el principio y continúa cumpliéndose y continuará cumpliéndose hasta el fin, hasta el cumplimiento de todos los tiempos. Entonces, pues es interesante ver, entender, conocer el carácter de Dios y la forma en que Él hace las cosas a través de su Espíritu. Dice el verso 52, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Esto significa que esta necesidad de sacrificio del Hijo de Dios, el sacrificio perfecto, iba a cumplir infinidad de profecías que ya se habían anunciado desde tiempos antiguos. Y entonces, en el caso del profeta Balaam, lo que estamos viendo es que el Espíritu de Dios, desde aquel entonces, estaba anunciando todo esto acerca de Jesucristo, Yeshua, la estrella de Jacob. Dice el verso 13, entonces tomó su parábola y dijo, fíjense las palabras de Jacob. Dijo, perdón, de Balaam. Y dijo Balaam, hijo de Beor, y dijo el varón de ojos abiertos, dijo el que oyó los dichos de Dios, el que vio la visión del Omnipotente, caído, pero abierto los ojos. Cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, tus habitaciones, oh Israel. Como arroyos están extendidos, como huertos junto al río, como aloes plantados por el Señor, como cedros junto a las aguas. De sus manos destilarán aguas y su descendencia será en muchas aguas. Enaltecerá su rey más que Agag, y su reino será engrandecido. Dios lo sacó de Egipto, tiene fuerzas como de búfalo. Devorará a las naciones enemigas, desmenuzará sus huesos y los traspasará con sus saetas. Y se encorvará para echarse como león y como leona, ¿quién lo despertará? Benditos los que te bendijeren y malditos los que te maldijeren. Aquí impresionante porque esta hermosa profecía habla de la abundancia bendita de Israel y el dominio sobre las naciones vecinas que Dios le estaba dando a Israel. Sobre todo habla de la bendición, de una bendición permanente de Dios sobre Israel. Y en estas palabras reprende a Balac, al rey, por tratar de maldecir a Israel. Y en esta porción de esta profecía, Balaam hizo referencia a la promesa hermosa que recibió Abraham desde aquel entonces, desde que fue llamado por Dios para salir de su tierra. Génesis 12, verso 1, dice, pero el Señor había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y te engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Aquí se está dando esta profecía y promesa. Dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esto es una muestra de que la bendición de Dios sobre su pueblo es permanente. No cambia, no va a cambiar mientras permanece fiel en un momento dado todo aquel que pretende ser Israel. Es decir,
Tú pretendes ser Israel, tú quieres ser Israel, tú debes ser fiel, fiel al Señor. Y ya hemos hablado mucho del tema de la verdadera fidelidad a Dios, que es a través de su palabra, a través de vivir fielmente, como lo enseñó Yeshua, como lo enseñaron los apóstoles, como lo enseñó Moisés, conforme a su ley. Y así es de que, y en ese sentido nosotros, por supuesto que nosotros estamos entendiendo que esta fidelidad es correspondida, es una correspondencia en actitud. Esta fidelidad que Dios ha prometido, la bendición es permanente, sí, por supuesto que sí, pero uh, debe ser correspondida por tu fidelidad. ¿Qué pasa con aquellos que dejan ser fieles, que se desvían del camino, que comienzan con un camino diferente? Pues bueno, simple y sencillamente son ellos, no es Dios. No es que cambie la bendición, son ellos los que se alejan de las alas del Altísimo. No es el Señor el que cambia y no son sus promesas las que cambian. Sus promesas ahí están, pero no para no para al que diga, pues yo las quiero y me las adjudico sin ningún compromiso, sino aquel que hace un compromiso, aquel que hace un pacto de vida, un pacto de sal, un pacto que permanece, un pacto que al incluir la sal en esta ofrenda, tu vida, como un culto vivo, pues un sacrificio vivo, en ese momento tú estás entendiendo que esa sal es permanente, pero porque tú la provees en ese momento, te comprometes, hay un compromiso fiel de tu parte. Dice Romanos 8, capítulo 33, perdón, verso 33. Y vamos a ver cómo es que Pablo nos habla de Yeshua como el intercesor en relación a estas promesas, ¿sí? Y, y en relación a aquellos que pretenden hacernos mal o maldecirnos, crearnos algún problema. Dice Romanos 8, verso 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Es lo que quería hacer Balaam. Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Recordemos lo que implica una maldición. ¿Qué implica una maldición? Entonces dice que ¿quién es el que condenará? El Mesías es el que murió, Jesucristo. Mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor del Mesías? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada, todo tipo de aflicción, ¿nos podrá separar del Señor si realmente eres Israel? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados por ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores, en toda esta aflicción. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, porque Él es el que nos da la fortaleza sobrenatural. Verso 38. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en el Mesías Yeshua, nuestro Señor. ¿Y por qué Pablo habló de esto tan importante que nada nos va a poder separar? Porque justo la maldición que en un momento dado podamos recibir de Dios es una separación total. ¿Qué fue lo que sucedió en un breve tiempo? En un pequeño tiempo en la cruz con Yeshua. Recordemos que Dios depositó en él el pecado del mundo. Dios no tiene comunión con el pecado.
Eso era el mayor temor de Yeshua. Esa fue la mayor aflicción que tuvo Yeshua antes de llegar a la cruz. Entonces, en ese temor de Yeshua era precisamente porque iba a estar separado del Padre. Pero solo fue por un breve tiempo. Un breve tiempo. Y ese sería el temor para Israel. Para nosotros que ya hemos entendido lo que implica el amor, la protección, la intercesión de nuestro Señor. ¿Y por qué? Porque en un momento dado, al contar con la maldición, supuestamente, de parte de Dios, en una separación. Entonces, Pablo habla de esto tan seguro de que no habrá nada creado en todo el mundo que nos pueda separar de Dios, por cuanto que nosotros hemos permanecido fieles a Él. Mientras no nos separemos del camino, mientras nosotros no seamos los que nos separemos de Él. Porque si es así, pues bueno, apostatamos. Y no es el Señor el responsable, somos nosotros en un momento dado los que podemos caer en este gravísimo error. Así es de que la bendición de Dios para su pueblo es para siempre, es permanente. Y en contraste, la respuesta de Dios para Balac en ese momento, en esta profecía que emitió Balaam, fue que por pretender maldecir a Israel, él sería maldito. Por eso lo dijo así, Balaam, recordando la profecía dada a Abraham. Una afirmación que habría quedado muy clara cuando Balaam expresó en esta tercera profecía diciendo: benditos los que te maldijeren y malditos los que te maldijeren, refiriéndose a Israel. Así es de que con la promesa dada a Abraham fue que Dios le dejó muy claro al rey Balac que jamás prosperaría una maldición en contra de Israel. Y encima de ello, Balac recibió la maldición de la propia boca, nada más y nada menos que del profeta al que había contratado para maldecir a Israel. Qué contradicción, qué frustración tan tremenda. Dice el verso 10, entonces se encendió la ira de Balac contra Balaam. Y batiendo sus manos le dijo: para maldecir a mis enemigos te he llamado. Y he aquí que los has bendecido ya 3 veces. Ahora huye a tu lugar y dice: yo dije que te honraría, mas he aquí que el Señor te ha privado de honra. Fíjate. Fíjate cómo le dice. O sea, Yud Hei Vav He te ha privado de esa honra que yo pretendía darte. Pues bueno, la visión que tiene alguien que permanece con su pecado es totalmente separada de la realidad. Imagínate qué tipo de honra, sería una maldición que hubiese recibido encima de todo Balaam. Riquezas mal habidas por haber hecho algo tan perverso. Pero bueno, esto todavía no terminaba. Dice el verso 12, y Balaam le respondió, justificándose, como lavándose las manos, dice: ¿no lo declaré yo a tus mensajeros que enviaste diciendo: si Balac me diere su casa llena de plata y oro, yo podré traspasar el dicho del Señor para hacer cosa buena ni mala de mi arbitrio, mas lo que hable el Señor, eso diré yo. Así es de que, sí, efectivamente, ya lo había dicho, se lo mandó a decir la primera vez a los mensajeros, pero aquí vemos nuevamente la actitud de Balaam. Pues no puedo. O sea, te deja ver claramente que si él pudiera, lo haría. Punto. O sea, sin problema. Ese es el problema. Ese fue el problema de Balaam, el error de Balaam. Efectivamente, Balaam ya le había asegurado al rey esto, que solo lo que el Señor le permitiera, eso hablaría. Así es que el profeta solo le está recordando a Balac lo que le había mandado decir con sus mensajeros, y lo que personalmente ya había confirmado. En ese sentido, pues no había engaño por parte de Balaam para Balac. Pero Balac no entendía cómo es que Dios se maneja y el poder del Señor. Y fíjate
Continúa aquí, dice verso 24, he aquí, yo me voy ahora a mi pueblo. Por tanto, ven, te indicaré lo que este pueblo ha de hacer a tu pueblo en los postreros días. Y aquí continúa Balaam. Ya. Es verso 14. Es que dijiste 24. Perdón, verso 14. Imagínate aquí impresionante porque Balaam continuó hablando. Ya me había corrido, dice ya vete, ya no te voy a dar honra, pero él continúa. Dice el verso, y le anticipa lo que va a suceder con su pueblo. Verso 15, y aquí viene lo impresionante. Dice, y tomó su parábola y dijo Balaam, hijo de Beor, dijo el varón de ojos abiertos, y dijo el que oyó los dichos de Yud-Hei Bab-Hei, y el que sabe la ciencia del Altísimo. Fíjate cómo se refiere al Señor. El que sabe la ciencia del Altísimo, el que vio la visión del Omnipotente, caído, pero abierto los ojos. Antes de pronunciar la siguiente profecía, Balaam se describe a sí mismo y también se refiere al Señor como con un absoluto respeto y una honra al llamarle Altísimo y Omnipotente. Y por otro lado, se describe como un hombre en ese momento lleno del conocimiento de Dios. ¿Tú por qué crees? Porque estaba el Espíritu de Dios sobre él. Nada más por eso. Eso nos confirma una vez más que una persona efectivamente puede ser usada por el Señor, pero eso no significa que sea una persona que haya quedado, que esa persona no pueda en un momento dado ser desechada por el Señor. ¿Qué nos dice esto? Bueno, en la mañana hablábamos acerca del ministerio del apóstol Pablo, cómo es que él habla del servicio que él prestó, que él dio, por amor verdadero a los corintios. Pero también hablamos cómo es que muchas personas que solamente hablan aquello que no es el Evangelio. Y en eso tiene que ver mucho precisamente el actuar del Espíritu de Dios en unos y otros. En Pablo obraba el Espíritu de Dios cada vez que él hablaba. Esa era la razón por la cual dice claramente, ustedes me rechazan, pero no están pensando que me rechazan a mí. Pero no es a mí, sino a Jesucristo, al Mesías. Porque yo les he dado solamente la palabra. Yo no les ando dando cosas bonitas, la palabra. Y eso es impresionante porque aquí nos estamos dando cuenta una vez más cómo es que en Balaam estaba dando toda esta circunstancia, pero es el Espíritu de Dios que en ese momento le permite a él mismo verse lleno de la ciencia, del conocimiento de Dios. O sea, impresionante porque efectivamente por causa del Espíritu de Dios. Y fíjate lo que dice el verso 17, lo veré, continúa, dice, lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel. Y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Seth. Este versículo 17 está impresionante porque esa es la profecía del Mesías de Israel. Está hablando de Jesucristo, está hablando de Yeshua. Y es impresionante que haya dicho que lo vería, fíjate cómo dice que lo vería, pero no en ese momento. Esto significa que en esta expresión habló del tiempo de la resurrección de los muertos. Voy a leer una vez más. Fíjate bien, ya te adelanté esto, ¿sí? Que está hablando el profeta del tiempo de la resurrección de los muertos. Ahora voy a leer una vez más el verso 17. Lo veré, fíjate lo que dice, lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Seth. El día del regreso de Yeshua, un tiempo en el que todo le veremos, cuando
¿Por qué le vamos a ver todos cuando Él regrese? Porque todos seremos resucitados. ¿Ok? Todos seremos resucitados, ¿para qué? Para presentarnos delante del trono de justicia. Todos seremos juzgados. Y Balaam, al ser consciente de su condición, al continuar su profecía, dijo, lo miraré, mas no de cerca. Eso es muy triste. Esta segunda expresión implica que Balaam sabe que no tendrá la comunión, no estará con el Mesías. ¿Por qué? Porque la palabra cerca en el hebreo es la palabra karab, que implica, en su traducción, implica comunión, estar unido. Así es de que Balaam verá al Mesías, está hablando de tiempo futuro, verá al Mesías, pero no de cerca, sino de lejos. Como aquel hombre rico en que la historia de Yeshua contó. ¿Te acuerdan? Lucas 16, verso 24 dice, entonces él, dando voces, el hombre rico, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora estés consolado aquí. ¿Te acuerdas que en la mañana hablamos del tema de la consolación? Ese es el tema, pero ahora dice, estés consolado aquí y tú atormentado. Y dice el verso 26, además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. De esto está hablando Balaam. De esto está hablando Balaam. Lo verá, pero de lejos. Un caso muy distinto, por ejemplo, en contraste, fue el caso de Job, que a pesar de las circunstancias en que se encontraba, él aseguró que sus ojos verían a su Redentor. Y justo la revelación que tuvo Job para asegurar, esto fue en el mismo contexto de la visión de Balaam, es decir, en el tiempo de la restauración, de la resurrección, perdón, de los muertos. Solo que Job estuvo seguro de que le vería de cerca. Fíjate, Job capítulo 19, verso 25, dice, yo sé que mi Redentor vive. Aquí está la seguridad de Job. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver al Dios, al cual veré por mí mismo, aquí sí lo dice, lo veré por mí mismo y mis ojos le verán y no otro, aunque mi corazón desfallezca dentro de mí. Aquí la expresión de Job es clara con relación a su Redentor, a Yeshua. Job está teniendo una revelación en este tiempo de tormento físico aquí en la tierra, pero él sabe que en un momento dado verá y estará con el Redentor. En esta profecía, Balaam refiere a Yeshua como una estrella y como el cetro. ¿Ok? Lo refiere como el cetro. Conceptos que refieren gloria y majestad, autoridad. Autoridad para gobernar, y al asegurar que destruirá a los hijos de Set, pues es una referencia al gobierno que ejercerá el Mesías de Israel, por supuesto, en las naciones vecinas de Israel. Por ejemplo, en aquel entonces, Moab, Edom, Amalek, los ceneos, etc. Y enseguida Balaam profetiza respecto al destino de las naciones que se opusieron a Israel y a la voluntad del Señor. Fíjate bien, porque esto ya tiene que ver con una profecía ya de los últimos tiempos. Dice, será tomada Edom,
será también tomada Seir por sus enemigos, e Israel se portará varonilmente. De Jacob saldrá el dominador, y destruirá lo que quedare de la ciudad. Y viendo a Amalek, tomó su parábola y dijo: Amalek, cabeza de naciones. Se refiere a Amalek como cabeza de naciones, dice, mas al fin perecerá para siempre. Y viendo al ceneo, tomó su parábola y dijo: fuerte es tu habitación, pon en la peña tu nido, porque el ceneo será echado, cuando Asiria te llevará cautivo. Tomó su parábola otra vez y dijo: ay, ¿quién vivirá cuando hiciere Dios estas cosas? Vendrán naves de la costa de Quitim y afligirán a Asiria, y afligirán también a Eber, mas él también perecerá para siempre. Entonces se levantó Balaam y se fue y volvió a su lugar, y también Balac se fue por su camino. Impresionante. O sea, estas últimas profecías hablan ya del Redentor de Israel, pero también hablan del juicio de las naciones. Recordemos que en Apocalipsis también vemos este momento, y también en el capítulo 24 del Evangelio de Mateo, el Señor habla de este momento también. Y bueno, en este juicio profetizado a estas naciones resalta la mención de Amalek. Recuerden que Amalek fue la nación que cuando Israel salió de Egipto con debilidad y sin adiestramiento militar alguno, pues fue atacada por los amalecitas. Sin embargo, desde entonces Dios le manifestó a su pueblo que siempre estaría con ellos. Y el nombre Amalek es impresionante, es muy, muy interesante, porque deriva de dos palabras: la palabra Am, que significa pueblo, y Lak, que significa lamer. Y se ha interpretado en su significado como el pueblo que vino a lamer sangre. Y vemos que en esta profecía pronunciada por Balaam lo describe como cabeza de naciones. Algunos comentaristas identifican esta característica a quien hoy en día, en un sentido espiritual, pues es identificado por la mayoría como el líder de la mayoría de las naciones hoy en día, que en este caso pues estaríamos hablando de Roma, pero más específicamente del Vaticano. Así es de que esta profecía en contra de Amalek en realidad ha sido anunciada desde que Israel salió de Egipto, en aquella primera guerra que Israel libró en contra de Amalek. Y en aquella ocasión también Dios prometió que raería la memoria de Amalek debajo del sol. Finalmente, tanto Balac como Balaam se fueron frustrados, uno y otro. Cada uno, porque Israel no había sido debilitado espiritualmente a través de una maldición. Balac quería que Israel fuera derrotado y Balaam quería el dinero de Balac. Y ambos buscaban que Israel fuera perjudicado, maldecido espiritualmente, como una forma de obtener lo que ellos querían, pero Dios no maldeciría a Israel de ninguna manera. Balac sabía que su espíritu, en un momento, en su espíritu, Balac, él sabía que sería inútil querer derrotar a Israel a través de un enfrentamiento militar. Él ya tenía conocimiento de lo que había hecho. Por ello buscó afectar a Israel de forma sobrenatural, espiritualmente, que es donde radica la fortaleza de Israel. La fuerza de Israel es en el espíritu. Y si Balac tuviera éxito en ese aspecto, pues por supuesto que sería fácil presa en una contienda militar Israel, por cuanto que la presencia de Dios no estaría con Israel. ¿Por causa de qué? Solamente sería por causa del pecado. Un principio importante que podemos aprender de estos capítulos del 22 al 25 de Números es que siempre que dediquemos tiempo a nuestro adiestramiento espiritual, a fin de que nosotros podamos tener una vida
consciente del mundo espiritual en el que nos rodea. Estaremos, y en un momento, cuando logremos esto, pues estaremos siempre alertas a las acechanzas del enemigo. Y eso es importante. Pero sobre todo, el Todopoderoso va a permanecer siempre cerca de nosotros. ¿Por qué? Porque al tú permanecer con los sentidos, con todos los sentidos espiritualmente activo, no estás aletargado, no estás durmiendo, estás velando. A eso se refiere en las escrituras cuando dice ponte a velar. No es que te duermas a las 2 de la mañana, perdón, o que te despiertes a las 2 de la mañana, necesariamente. Digo, si lo haces porque vas a orar, está perfecto, sí. Pero para que lo entiendas tú, inicialmente no se refiere a eso. Velar, dice, velar constantemente tiene que ver con que te mantengas atento en el espíritu a todo lo que está sucediendo a tu alrededor y en todo el mundo. Y si lo hacemos, el Señor estará con nosotros. Amén. Amén. Bendito eres, Padre eterno. Gracias te damos, mi Dios, por este estudio que hemos tenido, Señor. Gracias por la estrella de David, Señor. Por esta estrella de Jacob. Porque levantaste centro en Israel, Padre eterno. Porque eres el único, Señor, que merece la gloria y la honra. Porque tú tuviste misericordia de Israel, pero por ti mismo, por ese juramento que hiciste, Señor. Gracias, Padre eterno, porque nos has tomado, Señor, de entre todas las naciones y nos has hecho parte de este gran pueblo, Señor. De este gran pueblo que permanece durante muchas generaciones, mi Dios, y que tú lo has hecho permanecer por tu misericordia. Gracias, Padre eterno, porque vendrán muchas personas que maldigan al pueblo, pero tú por tu promesa, por ti mismo, Señor, tú bendices a este pueblo, Señor, y lo haces multiplicar y fructificar en donde quiera que llegue. Gracias te damos, Papito, por nuestros hijos, Padre, que son parte de tu descendencia y que son parte de esa promesa también. Yo te pido misericordia para con ellos y que permitas que tu Santo Espíritu, Señor, venga sobre ellos y que ellos te amen, que anhelen tu palabra, Señor, y que nunca se olviden de tus leyes, aun aunque fueren viejos, Señor. Gracias te damos por este día de reposo tan hermoso que hemos tenido, tan delicioso. Te pedimos que te quedes con nosotros y que esta semana, Padre, podamos agradarte, Señor, para así esperar con ansias el próximo Shabbat. Te alabamos en el nombre y por los méritos de Yeshua. Amén. Amén.